¿Por qué abrir más géneros? ¿Por qué abrir más cárceles? ¿Por qué no abolir este tema? No es femenino, no es masculino. No es que tú no puedes dar un paso hacia autonomía porque entonces eres energía masculina, le dicen a las mujeres. ¿Qué es esta normativa de obediencia tan absoluta? Yo no tengo energía masculina porque quiera ser autónoma. Yo soy una ser humana, mujer, que puede ser autónoma en su capacidad humana. Pero para mí los géneros es abrir más cárceles y hacerle un trabajo al sistema y hacer un trabajo de menos unión. Podcastera MX presenta. Esta es la segunda temporada de Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, donde decimos que hay una sola forma de sanar de raíz y es juntos. Esta segunda temporada es un viaje hacia la integración. Las posibilidades de construir juntos y escucharnos para salir de las polaridades, de una disque paz que nos evade de la confrontación y las complicidades de lo mismo, a las disputas infértiles y peleas eternas que no encuentran salida y solo nos dejan heridos y desgastados. El género y sus consecuencias, abolir o integrar, las peleas y la comunicación no violenta. ¿La justicia restaurativa es una esperanza? ¿La comunidad en contraposición a la digitalización de la vida? ¿Soledad o caminar al encuentro? Hembristas, machistas y humanistas. ¿Podemos escucharnos? El tema del dinero y del poder. ¿Cuándo utilizamos el dinero para batir al otro e imponernos? ¿Cómo salimos de ahí? Camina con nosotros, dale. Camina con nosotros esta aventura y estas respuestas. Escúchanos en Somos Medicina, el podcast de sanantes. Qué gustazo, bienvenidos, bienvenidas. Qué rico entrarle a nuestra segunda temporada de Somos Medicina, el podcast de sanantes. De esta comunidad que es red, que es familia, que es contacto, que es esperanza. Es un grupo de seres humanos tan polémicos, tan problemáticos como todos, pero con ganas de construir diferente, de caminar diferente, de sumar posiciones aún contrarias que puedan construir un grupo de seres humanos que tomados de la mano y construyendo saberes conjuntos y complementarios podamos imaginar la paz, podamos atrevernos a la cultura de la paz en medio de tanta polarización, radicalización, violencia, de tantas soledades. Esta segunda temporada va a versar sobre un tema que nos invita todo el tiempo a estar en él, a atravesarlo, a repensarlo, a resentirlo, no de resentimiento, sino de volver a sentir. Fluir con la realidad. Nos encanta la idea de fluir con la realidad y hemos entendido sobre fluir con la realidad, aceptarlo todo, adaptarnos a todo. No creemos que esa idea de fluir nos venga bien. Fluir con la realidad para atrevernos a la integración, para atrevernos a escucharnos. Un viaje hacia la integración de los géneros, hacia la integración de las diferencias, hacia la integración de las posiciones aún contrarias. A ese viaje te estamos invitando a través de toda esta temporada. Hoy nos toca eso y quiero saludar a nuestros invitados con muchísimo gusto y muy honrado de esta oportunidad. Somos Medicina se complace de la presencia de Andrea Gómez, de Catalina Díaz, de Miguel Ángel Santana y de Azul Tania Chávez, otra vez aquí para compartir este espacio que nos gusta, como por un lado construir internamente para poder realmente abrirlo hacia nuestra comunidad y poder trabajar juntos en estas culturas de paz. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá, gracias por el tiempo, por el esfuerzo que implica preparar un podcast y estar listos para este compartir que nos expone un tema polémico, un tema a veces difícil, pero queremos tratar de salir de las peleas que nos impiden aprender de los demás. Y esa es una de las invitaciones que nos hago. Andrea,
Andrea, les cuento, Andrea Gómez es feminista, creó una escuela de feminismo, de pensamiento feminista, Luna. Andrea es terapeuta y ha trabajado con círculos de mujeres durante muchos años y tiene un podcast maravilloso que les invito a entrarle también. Y nos aceptó la invitación y estamos como muy contentos por eso. ¿Qué es, Andrea? ¿Qué es ser hombre y mujer? ¿Qué son los géneros? Muchas gracias, Gabriel. Me encanta estar acá y me encanta tu propuesta de salir de las peleas que nos impiden conectar con los otros. Este es un tema que, bueno, yo lo abordaré desde la mirada feminista y para el feminismo ser mujer y ser hombre es un hecho biológico que es observable. O sea, el sexo se observa. El sexo no se asigna, el sexo no se cambia. El sexo es un hecho y es un hecho material, palpable, tangible. Es un hecho que también tiene efectos en la vida de todas las niñas, los niños, las mujeres y los hombres durante toda su vida. Así que bueno, nosotras partimos de esta realidad material para hablar de sexo y después el género para el feminismo es una construcción. O sea, nosotras nacemos siendo mujeres pues porque tenemos un cuerpo dado, ¿no? Ese cuerpo tiene órganos y tiene hormonas y de igual manera los hombres, ¿no? Y esto se observa. Después viene toda la construcción social, cultural, política, económica en base a ese sexo, que es el género. El género para nosotras es lo femenino y lo masculino. Pero para el feminismo y para mí, claro, el género es un cautiverio, es la cárcel, es la opresión. Así que todo lo femenino y todo lo masculino es restrictivo hacia lo humano. O sea, la diferencia está en que en vez de pensar en una comunidad humana, pensamos en una comunidad masculina y femenina. Estos son dualismos. El problema no es la diferencia, es la jerarquía, porque los dualismos siempre son jerárquicos. Tristemente, la jerarquía por debajo, casi que me atrevo a decir que en todas las culturas, es para las mujeres. En una cuestión de clase sexual, como diría Kate Millett en Política Sexual, feminista radical. Que bueno, las radicales no tienen nada de malo, simplemente se les ha visto muy mal históricamente, pero lo que han hablado ellas es justamente la diferencia entre sexo y género, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí para nosotras lo femenino es restrictivo, es lo que determina cómo tiene que ser una mujer. Y esa mujer, eso que tiene que ser una mujer está dado por esta construcción social androcéntrica, patriarcal y machista, donde la mujer es esencialmente algo. Nosotras no creemos en la esencia, creemos en la construcción, pero esencialmente nada, porque esencialmente yo no estoy dada, yo soy lo que yo voy siendo en la vida. Yo tengo que pensarme a mí misma, racionalizarme, y eso es lo humano al final, ¿no? El racionalizarnos. Cambiar un pañal es de mujeres. ¿Por qué? Si cambiar un pañal se cambia con 2 manos. Es humano, solamente que se ha restringido a lo femenino para mantener a las mujeres cautivas en un ámbito doméstico y privado y no público y político. Ese es el dualismo jerárquico del que hablo. Jugar fútbol es de hombres. ¿Por qué? Se necesitan 2 pies para correr y patear una pelota. Una mirada aguda para ver dónde está la portería, quiénes son los jugadores, cuál es el equipo y a quién se la paso y a quién no. Entonces es humano, ¿no? Si yo tengo pies, ojos y puedo moverme, puedo jugar fútbol. ¿Por qué sería masculino y no humano? Para nosotras, entonces aquí hay una división muy importante, ¿no? Tú me dices cómo voy de tiempo porque yo me sigo. Maravilloso, gracias. Sí, ya sé, puedes hablar de esto todo el podcast tú sola. Gracias. ¿Alguien quiere complementar esta respuesta? Azul Tania. Pues Ven. yo iba como a complementar un poquito a Andrea, ¿no? Desde mi visión en la consulta psicológica, a mí me toca mucho acompañar estos constructos, ¿no? De los que hablaba Andrea. O sea, ver y ser testigo y acompañante, ¿no? Como de lo que nos acontece, ¿no? Como mujeres, como hombres. Y mucho tiene que ver con estos constructos, ¿no? O sea, el constructo de ver a una mujer, ¿no? Como padecer, estar llena de ansiedad, de estrés, ¿no? Por
estos roles que tiene que cumplir socialmente, ¿no? La otra vez una paciente me decía, tengo mi bebé, tengo que trabajar, tengo que salir a trabajar, mi marido igual, pero a él sí le dan, no le dan permiso de salir si mi bebé está enferma, porque él es hombre, y quien tiene que pedir permiso, a quien sí le dan permiso y le tienen que dar, ¿no? Es a mí, porque soy la mamá, porque soy mujer. Entonces él, si es el papá, pues él no puede salir, él tiene que estar trabajando, ¿no? Entonces, en el consultorio a mí lo que me toca es acompañar todo esto, ¿no? O sea, la gran ansiedad que crea y el gran estrés que crea estos constructos, estas creencias, ¿no? De lo que es ser mujer, ser hombre y cómo lo ejercemos, ¿no? En esta sociedad. Ahorita las mujeres, que es pues, la mayor parte de mi consulta, pues estamos llenas, ¿no? Como de esta demanda y de esta saturación por todo lo que tenemos que ejercer en este tiempo, ¿no? Como mujeres, que ya no solamente somos amas de casa, sino también tenemos que trabajar, ser exitosas, fregonas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, pues es como lo que yo veo, ¿no? Todos los días, y me toca acompañar mucho en deconstruir, ¿no? Y qué pasaría si te empiezas a vivir, ¿no? Como un ser humano, y estos constructos pues empezamos como, ¿no? A deconstruirlos y a ver qué se hace, ¿no? Con ellos, y ese es el trabajo, bueno, pues terapéutico, ¿no? También que a mí me toca. Miguel, adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, gracias a todos los que nos escuchan. Escuchando este punto de vista, creo que es importante poner en la mesa este concepto de performatividad o de performance que plantea Judy Butler, en el sentido de cómo precisamente una serie de actos, acciones repetitivas, terminan generando de alguna forma los estereotipos y creamos un personaje. Y este personaje que vamos creando, que tiene que ver con el estereotipo de ser hombre o de ser mujer, termina siendo algo que habrá que deconstruir, habrá que ir adaptando a las situaciones propias que se vayan necesitando. A partir de ahí, la importancia de este elemento más fluido, de este elemento de poder replantearnos cómo, como seres humanos, podemos ir generando las situaciones importantes para que de alguna manera estemos más, como una propuesta de la terapia Gestalt, desarrollando el ajuste creativo, que es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a la situación en el momento presente, y esto no ser limitado por algún elemento rígido propio de un comportamiento, ¿no? Pongo un ejemplo. Si en este caso yo necesito tener una conducta de un tipo para precisamente estar más adaptado, más cómodo y poder negociar con la realidad, y mi estereotipo, esta serie de creencias, valores, elementos sociales, políticos, educacionales, limitan a que yo pueda entrar ahí, entonces esto genera un impacto fuerte y va contribuyendo de alguna forma a la neurosis o contribuyendo de alguna manera a la ansiedad que yo voy generando. Entonces, incluso una manera adaptativa sería poder salir del personaje, ¿no? En ese sentido, creo que es importante rescatar esta idea del performance, poder romper este elemento. Este bloque restrictivo que nos comentaba Andrea, ¿no? Que nos deja ahí como prisioneros, ¿no? Catalina, cuéntanos. Sí, y hola a todos, gracias. En esto de si hay una biología y hay una exploración conmigo de este contacto con mi entorno, esto que decía ahorita Miguel, y entonces saber creativamente qué estoy necesitando, qué del medio también me está despertando. Y es un movimiento muy humano de autoconocimiento, de estar en contacto conmigo, mis emociones, mis sensaciones, este eterno presente, más allá de, está bien, está mal lo que voy a hacer, por los constructos, por lo que aprendí de mi casa, me quedo sin trabajo. Es bien complicado, es bien complicado y yo creo que a todos nos pasa y hemos cruzado y seguimos cruzando
Entonces, esta experiencia de conocerme y de saberme en presente qué necesito y cómo construir mi presente y construir esta comunicación, incluyendo también la confrontación, si es necesario. O sea, no está peleado antes de entrar a grabación decíamos como de la agresión. No, es que también se necesita, eh, sí se necesita. Tengo 10 años trabajando con círculos de hombres bueno, y de construyendo con hombres la cajita de qué es ser hombre, ¿no? El feminismo puso en la mesa con mucha claridad y nos puso a trabajar a todos en una transformación social a la que nos resistíamos mucho, creo que un poco menos ahora. Y claro, la caja del hombre es, tú tienes que ser el proveedor, tienes que ser el fuerte, tienes que poder con todo, no tienes que pedir ayuda, tú tienes que, no puedes llorar, ¿no? Tú tienes que, ¿no? Hacer una manifestación de tu virilidad, de tu fuerza, porque esto te hace hombre y esto te hace capaz y esto te hace individualmente sostenible. De ahí nos agarramos, lo que tiene un montón de implicaciones para la salud del hombre. A ver, Andrea, ¿qué opinas de esta idea? Pero yo digo que la primera víctima del patriarcado es el hombre, pero como ser una víctima para el hombre es una deshonra, entonces lo negamos, ¿no? Porque tener heridas de guerra y tener un infarto, casi lo mostramos como un trofeo de guerra, ¿no? Aunque este patriarcado me agota, me quiebra, me vulnera, jamás lo voy a reconocer, ¿no? Porque sería no ser hombre, sería no estar dentro de la caja, ¿sí? Y tiene consecuencias. Entonces, para todos, y obviamente para las mujeres, y obviamente para los niños, y obviamente para el medio ambiente, ¿no? Es un constructo que nos atraviesa. Azul Tania Chávez es psicóloga, tiene una maestría en terapia gestal, pero ha trabajado con mujeres también desde hace muchos años, con círculos de mujeres y círculos mixtos, y es portadora del fuego, y entonces tiene una formación de mujer fuego, mujer desde la perspectiva ritual y desde las medicinas originarias. Azul, ¿cómo nos condiciona el género? ¿Qué consecuencias tiene físicas, psicológicas? Hablabas un poquito ya del estrés que generaba esta caja y estos atrapamientos de los que no podemos salir cuando complementabas la primera respuesta de Andrea. ¿Qué implicaciones tiene el género? Porque si el género fuera perfecto no nos interesaría cambiarlo, ¿no? Si no tendría implicaciones no estaríamos acá en el podcast. ¿Qué nos pasa? Sí, pues para mí yo creo que lo que yo recomiendo a la gente que acompaño es como echarnos ese clavado en lo que para cada uno es el género y estos roles, ¿no? Si soy mujer, si soy hombre, y echarnos ese clavado en esos constructos, o sea, mis creencias de lo que es ser una mujer, en mi caso, a veces enlistarlas, recomiendo mucho que se enlisten, que se clarifique, ¿no? O sea, cómo yo me vivo como mujer y qué significa para mí, y de ahí, pues, poder también ver, valorar, ¿no? Cómo esto influye en mi vida, qué tipo, ¿no? Como de padecimientos me da, ¿no? Cómo construyo mi ser como mujer. Pero yo creo que también es dependiendo de cada persona, porque cada persona, pues, tenemos en la cabeza información diferente, creencias diferentes, ¿no? Educación diferente. No solamente lo que tengo consciente, sino echarme ese clavado en mi historia, ¿no? En mi historia, qué significó ser mujer para todas las mujeres de mi familia o para las mujeres más significativas, ¿no? Y ante eso, pues voy a ver mis limitantes, ¿no? Mis limitantes que aunque yo tenga muchos años de terapia y muchos años de echarme ese clavado, pues van a surgir estos introyectos, ¿no? De lo que es una mujer en mi casa, de cómo, ¿no? Lo escuché en mi madre, de cómo la vi a ella, ¿no? Interactuar como mujer, trabajar como mujer, ¿no? Ejercer sus roles, su maternidad, ¿no? Incluso.
Y de ahí, ¿no? Como de este clavado hacia mi historia, pues voy a ver cómo me limita hoy, ¿no? En mi vida como actual, porque de ahí pues también ejerzo, ¿no? Como estos roles. Entonces, pues bueno, desde ahí, o sea, como yo creo que no hay una receta, sino yo lo que recomiendo es que cada persona se eche ese clavado interno, ¿no? Para que vea cuáles son sus limitantes. Claro. Para cada quien, en su contexto, ¿no? Específico, va a ser diferente. Katy, te escuchamos. Sí, ahorita escuchando a Azul me viene este cuestionamiento al género, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Pareciera que en algunos espacios emerge un nuevo concepto de género, ¿no? Y entonces la mujer es la que no se deja, y entonces la mujer es la que da de codazos y pelea y abre espacios, y entonces la mujer es la que... Y yo me hago esta pregunta también desde la experiencia en acompañamiento terapéutico: ¿qué tanto esta deconstrucción se ha convertido en una nueva construcción de género y un nuevo debo de y debo de? Igual para los hombres. Entonces, ¿cómo es patriarcado y es machismo la agresión y la fuerza? Debo de no contactar con mi fuerza, y no contactar con mi agresión, y no contactar. Y bueno, también son nuevas limitantes que empiezo a reconocer, y que hablaste cuando formulabas la pregunta, Gabriel, qué efectos hasta en la salud, y lo podemos ver en la terapia, efectos de salud, síntomas, enfermedades, en donde qué tanto no me permito tocar mi agresión, o tocar mi suavidad, o tocar mi miedo, ¿no? Tocar mi valor. Y se empieza a mirar en enfermedades. Bueno, tú eres bastante experto en estas cosas, Gabriel. Tanto hombres como mujeres. Yo acompaño también estas experiencias de dónde me estoy limitando, en dónde estoy dejando de contactar conmigo y respondiendo a mi presente. Exacto, tenemos los sistemas de salud abarrotados de enfermedades por esto que hemos construido de lo que es ser mujer y ser hombre en nuestros contextos, ¿no? Inmediatos, en nuestras familias, en nuestras culturas. Y tiene muchas más implicaciones de las que se suele reconocer. Por ejemplo, la cajita del hombre hace que los hombres no vayan al médico. Hay muy pocos programas de salud para hombres porque los hombres no van, porque los hombres, para ser ese tipo de hombre hegemónico en el que fuimos educados, no tenemos que necesitar de nadie, no tenemos que ser vulnerables, ¿no? Y por el contrario, están llenos los servicios de salud de mujeres, ¿no? Que por ser mujeres están tronadas, lo que decía Azul al principio, están tronadas, están desgastadas. Ahora no solamente tengo que cocinar y tengo que criar al hijo y tengo que cambiar los pañales, sino que además tengo que trabajar y además tengo que ser super madre y tengo que dar de amamantar y tengo que ser cuidadosa con un montón de cosas que antes no estaban sobre los hombros, ¿no? Hoy estamos tronando mujeres, ¿no? Por esta sobreexigencia, ¿no? Esas cajitas nos enferman, ¿no? Nos enferman mucho más de lo que solemos pensar en eso. Y bueno, esto me lleva a una pregunta un poco más todavía como abarcativa. ¿Cómo se construye la diversidad y el género? ¿Cómo se construye? ¿De dónde sale? Miguel Ángel Santana es psicólogo también, tiene maestrías y tiene doctorado, se ha hecho un experto en la terapia gestal, es maestro de maestros de terapia gestal. Miguel, ¿cómo se construye la diversidad? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es la historia natural? ¿La diversidad sexual es moda? Mira, qué pregunta tan interesante, sobre todo cuando terminas con este tema de moda, ¿no? De entrada me adelanto ahí para poder desarrollar lo otro. No, definitivamente no es una moda, ¿no? O yo no creo que sea una moda. Eso es importante mencionarlo. Lo que sí creo es que estamos construyendo narrativas y se me hace importante compartir esto y dedicarle, aunque sea de una manera muy breve, esto es una narrativa, de alguna manera,
Yo me voy a quedar hoy citando a Judy Butler por la razón siguiente. Ella, creo que el año pasado en la UNAM, dijo, cuando se le preguntó, ¿el hombre tendrá que ser feminista? Y dijo, urge, ¿no? Se necesita, por supuesto, que los hombres tienen que ser feministas. Esto está en una conferencia de ella que la podemos encontrar en YouTube, ¿no? Y lo menciono porque la invitación en esta idea puede plantearnos diferentes narrativas. Tenemos una narrativa muy, muy importante donde planteamos desde la visión existencialista que no hay una esencia. Podríamos hablar de Sartre o podríamos hablar de Simone de Beauvoir, ¿no? en estas líneas. Y a partir de ahí, como no existe una esencia, sino que nos vamos desarrollando en el mundo, en el ser en el mundo, no podríamos hablar de un comportamiento fijo, ni podríamos hablar de que el hombre tiene que ser de esta forma o tiene que ser de esta otra forma. También esta misma narrativa nos va llevando a hablar, por supuesto, de una hegemonía, de un elemento escalonado, de un elemento jerárquico, y por supuesto a partir de aquí va a haber poder y va a haber violencia. Y es muy importante que se haya mencionado porque no se había dicho, se tenía que visibilizar. Era necesario que llegara otra vertiente social que pudiera señalar esto, donde se nos dijera, hay que salir de aquí, ¿no? No se trata de esto. Tenemos que regresar a otros espacios. Entonces, desde este lugar, cada quien ha intentado hacer sus movimientos. Sin embargo, es a donde quiero llegar, hay otras narrativas también desde hace mucho tiempo. Y hay que tener cuidado porque luego las narrativas construyen realidades. Por ejemplo, una narrativa era que México estaba polarizado. Una narrativa era que nosotros estábamos divididos en dos partidos. Y la realidad ha mostrado a los medios de comunicación que eso era una narrativa. ¿Qué quiere decir? Que tanto se dijo, tanto se repitió y tanto se impuso, pero se vio que no es cierto, que había muchas partes que pensaban diferente y que no éramos los blancos, los negros, los derechas, la izquierda. Entonces también a veces es importante cuestionar las narrativas porque si no también se hacen hegemónicas. Y entonces tendríamos que tener cuidado. El principio es muy interesante. La relación como seres humanos se establece por medio de la relación del otro. En esta relación con el otro permanente, ¿sí? Por supuesto no hablamos ni de hombre ni de mujer, hablamos de una relación con un otro. Este intercambio, este ida y vuelta, es la que va conformando de alguna manera nuestras identidades también y nos va regulando en el trayecto. Hay una necesidad constante de irnos adaptando a lo que va surgiendo. Esto es políticamente, esto es social, esto es a nivel de educación. Entonces creo que mucho del elemento tiene que ver con la idea de permitir, por supuesto, ¿no? Que nos salgamos de la cajita, como bien dijiste, y también darnos cuenta que nos quieren dentro de la caja. Entonces, para mí uno de los peligros es que no nos demos cuenta que a veces estamos en narrativas que construimos como realidades, pensando que por ahí hay una libertad, cuando por otro lado, estas narrativas también están contribuyendo de alguna forma a que estemos separados y que volvamos a polarizar. Parte de esta invitación del flujo de los géneros o de fluyendo con la realidad tiene que ver precisamente con esta invitación, ¿sí? Como seres humanos necesitamos constantemente irnos regulando y corregulándonos con el otro para precisamente en el día a día, en el presente y en el intercambio del contacto, me refiero en esta frontera entre el que soy yo y no soy yo y en donde nos tocamos, este elemento bien interesante que es la intersección, ¿sí? La intersección es este espacio muy curioso como la piel, ¿sí? Me separa del otro, pero al mismo tiempo me contiene. Allí en ese espacio es donde damos el elemento a que surja el otro y tenemos que hacer el cambio de conciencia precisamente para entrar a elementos de mediación, a elementos de comunicación no violenta, por supuesto, pero también a retomar otras narrativas que contribuyen al actual. Me refiero, habrá que retomar otra vez estos elementos, y me voy a atrever a decirlo, estas visiones del yin-yang, ¿no? Donde se complementan y donde no están separados. Estas visiones de pronto indigenistas, donde podemos hablar de la luna, podemos hablar de la tierra, podemos hablar del sol, pero que tenemos que volver a aderezar otra vez nuestra narrativa actual, como decías, Katy, como esta tercera,
que no solamente se quede en una parte ahora de izquierda, porque si no, no estamos generando espacios para volver a construir y hacer un tejido social que se construye con todos y que ya está claro. Bueno, no sé si claro para todos, pero por supuesto que la hegemonía aplasta al otro. Pero esto no es de hombres y mujeres, esto es un sistema patriarcal que es un sistema, es una violencia estructural que por supuesto atraviesa a los hombres y a las mujeres. Tú decías, el hombre desde esta hegemonía, sí, pero también desde esta lealtad al grupo y también de este deseo de pertenencia a alguien, ¿sí? Se continúa con prácticas porque se exige y porque hay una pertenencia, pero si no hay otro modelo, ¿dónde me habito? ¿Dónde estoy? Y entonces para esos espacios y esos lugares de vacíos necesitamos empezar a dar construcciones. Cuando estamos haciendo aquí en Guadalajara, que hemos intentado el modelo de grupos mixtos, precisamente, no de grupos de mujeres, no de grupos de hombres, sino estar trabajando con grupos mixtos, precisamente es porque estamos tratando de llenar ese vacío. Yo como hombre, cuando me salgo de estos roles y me doy cuenta que no soy hombre, ¿sí? Y que no soy mujer, y que yo soy un ser, un humano que está en construcción, ¿dónde me acomodo ahora? Y entonces creo que hacia esa nueva ruta podemos empezar a construir un nuevo diálogo y unas nuevas narrativas. Gracias. O sea, lo que pasa en la política nos pasa también en el género. Y a veces la narrativa, aunque le conviene a alguien, no es tan real, no refleja la realidad. Y necesitamos imaginar y experimentar espacios en donde ser diferente no sea excluyente, no sea rechazable, no sea quedarnos sin nada, ¿no? Gracias, Miguel. Tomé esas 2 o 3 ideas que me parece que abren otras aristas, otras facetas. Cuéntanos, Andrea, ¿qué opinas de todo esto? Sí, me interesa muchísimo tu opinión. Venga. Gracias. Bueno, primero muy interesante escucharlos, escucharte a ti. La verdad es que hay puntos donde voy a problematizar un poco desde la parte del feminismo, porque citabas a Butler, ¿no? Y a mí me parece interesante porque Butler para las feministas no es feminista. Butler parte de una idea sumamente metafísica, relativista. Ella piensa que el sexo se elige, y para nosotros el sexo es una realidad visible, tangible, no hay movimiento. Ahora, la performatividad, esta parte me parece interesante, ¿no? Que ahorita estaba justamente leyendo como para ella es una acción repetida, es algo que se repite varias veces y bueno, llega así a instaurarse como una construcción. Y sí, pero a ver, primero quería retomar un poco lo que comentaste antes, Gabriel, como el hombre sufre más el patriarcado. Yo pensaría que no. Y lo pensaría que no porque, aunque no estoy en desacuerdo contigo en el punto de que a los hombres también les va mal en esta sociedad, me explico, o sea, capitalista, todo. Pero los hombres nunca se levantan de manera general para reclamar algo. Y es porque ellos como hombres tienen también ciertos privilegios que las mujeres no los tienen. Y voy a irme a hechos que son muy claros. Por ejemplo, he hecho una lista para ver un poco de qué hablo. Por ejemplo, la huella mundial patriarcal sobre las niñas es el abuso sexual. La ONU Mujeres dice que 1 de cada 3 mujeres va a vivir abuso sexual alguna vez en su vida. Yo creo que ONU Mujeres honestamente se ha quedado corta. Yo por lo que escucho de las mujeres, no sé, pensaría que es mucho más, pensaría que son 2 de cada 3. Después, por ejemplo, nos vamos al silenciamiento, que es una ley, es la ley del agrado en la que estamos construidas las mujeres. Dice Amelia Valcárcel, toda mujer es educada en la ley del agrado, lo sepa o no, y todo varón presupone esa educación. Las mujeres sabemos cómo agradar, y sabemos cómo agradar porque desde niñas teníamos que agradar para muchas cosas. La belleza es un mandato, lo vemos aquí en México, lo vemos en Colombia con las operaciones, pero también lo vemos en Mauritania, en África, con las mujeres que las tienen que engordar para ser bellas, ¿sí? Pero lo vemos también, por ejemplo, en Etiopía con las mursi, o sea, donde se tienen que poner un plato labial para hacer una conexión de lo que es sexual, porque los labios son los labios también vaginales, entonces la sexualidad. O sea, el cuerpo de las mujeres es un territorio público
¿sí? Donde se puede tocar, se puede mirar, se puede acosar, se puede descalificar, se puede criticar. La dieta es el sedante político más devastador en la historia, dice también Naomi Wolf. Por ejemplo, la dependencia. La mujer está construida en la dependencia, dice Marcela Lagarde, la ética de la fusión. La mujer sabe que depende. El camino más largo de una mujer es el camino a la autonomía. Las mujeres no estamos construidas en autonomía. Y no importa cuántos cursos nos den sobre empoderamiento femenino y después resulta que te dan cursos de cambio de imagen, ¿sí? Eso no es empoderamiento y nosotras no queremos empoderamiento, queremos poder. Y eso está bien, eso es humano. Y las mujeres no tenemos nada por qué disculparnos en ese sentido. Las mujeres somos construidas en la alteridad y la inmanencia, que ya Ignacio habló de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es la antítesis de Butler, porque para Simone de Beauvoir la mujer es un hecho biológico y la mujer está construida hacia un destino que es esta inmanencia en lugar de trascendencia. Porque los hombres pueden trascender. ¿Y por qué pueden trascender? Porque el hombre, el varón, está construido en el espacio público político, que es donde se tiene autonomía y donde se tiene dinero y donde se tiene poder. Y las mujeres siempre estamos relegadas en el espacio privado y doméstico. Y ahí lo que te dicen es, lo tuyo es sumamente importante, pero se paga con amor, ¿sí? Se paga con besos, se paga con cariño, no se paga con dinero. Por eso las mujeres no salen de relaciones violentas, porque no tienen dinero para dar 5 pasos más para salir de ahí, porque estamos construidas en la dependencia. Las mujeres somos construidas como objeto, mientras los hombres son sujeto. Eso también lo dice Simone de Beauvoir. Somos objetivizadas en todo. Tú vas a un taller mecánico y el objeto no es la llanta, es la modelo casi encuerada, ¿sí? En los debates políticos hasta hace poco, las mujeres eran las edecanes, son adornos, somos construidas como adornos. La cosificación, ni qué hablar de esto, ¿no? Somos hipersexualizadas en todo. Y eso es violencia estética, eso es violencia simbólica también. Ablación genital femenina, ya ni hablamos de eso. O vámonos, por ejemplo, a contextos como México, donde se nos hace siempre la episiotomía en los partos, cuando hoy sabemos que eso es violencia obstétrica y que eso en la mayoría de los casos no es necesaria y genera depresión postparto, está completamente vinculado. El velo en el Islam, el velo es la reducción absoluta de la mujer a un objeto que transita por el espacio público pero no tiene permiso de ni siquiera utilizar un baño público, porque así se restringe el espacio para las mujeres en todo el mundo. El trabajo no remunerado. Nosotras no ganamos, pero generamos al Producto Interno Bruto más del 30 y tantos % en México. Pero no se nos paga. Las mujeres somos pobres. La pobreza tiene cara de mujer en todo el mundo, ¿sí? Y presidentes como el de Tailandia se atreven a decir, voy a sacrificar a las siguientes 2 generaciones de mujeres y de niñas para que sean prostitutas, para la trata de mujeres, para elevar la economía de Tailandia. Porque él sabe muy bien dónde está colocada. La trata tiene cara de mujer también y terriblemente cara de niña. Y el acoso callejero, el acoso laboral, la brecha salarial. El 86% de las personas que en el mundo consumen medicamentos psiquiátricos son mujeres. Y yo me pregunto, y aquí enlazo a lo que hablaba Ignacio, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué las mujeres tienen que tomar medicamentos? Porque no soportan el contexto. ¿Y por qué no mejor se cambian los contextos? Y esto me lleva a aterrizar al punto polémico, que bueno, ya estamos llegando. Pero si se habla de Butler y si se habla de performatividad y si se habla de género, entonces yo me pregunto, ¿por qué abrir más géneros? ¿Por qué abrir más cárceles? ¿Por qué no abolir este tema? No es femenino, no es masculino. No es que tú no puedes dar un paso hacia autonomía porque entonces eres energía masculina, le dicen a las mujeres. ¿Qué es esta normativa de obediencia tan absoluta? Yo no tengo energía masculina porque quiera ser autónoma. Yo soy una ser humana, mujer, que puede ser autónoma en su capacidad humana. Pero para mí los géneros es abrir más cárceles y hacerle un trabajo al sistema y hacer un trabajo de menos unión, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo. Efectivamente, yo coincido con todo. ¿Sabes cuáles creo que son los levantamientos de los hombres contra el patriarcado? La lucha de los veteranos de guerra, ¿no? Las luchas contra la guerra de Vietnam, ahora los levantamientos que se están dando en Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Porque la caída del hombre
es en el precio que también tiene que pagar, aunque como lo dije antes, Sí. Eso es degradatorio para su imagen, ¿no? Y para sus privilegios como hombre. O sea, y coincido en que no nos paramos del todo, ni nos la jugamos del todo, porque nos viene muy bien, ¿no? Ser hombres en este contexto social, político, de dominio. Gracias, Andrea. Miguel, te escuchamos. A mí se me hace muy importante escuchar ahorita a Andrea, porque creo que, y insisto, no creo, y es complicado poder pensar que tengo yo la verdad respecto a algo. Creo que el tema surge cuando mencionas, Gabriel, que el hombre la tiene más difícil en el patriarcado, ¿no? Creo que ese es algo que pudo haber generado cualquier tipo de comentario. Cabe aclarar que yo estoy de acuerdo con Andrea en todo lo que ha dicho, ¿sí? Nada más quería mencionar. Porque yo los puntos que puse, uno tenía que ver con el elemento del existencialista, entonces mencioné a dos. Entonces, bueno, los agarré en bloque, ¿no? Agarré a Sartre y a Simone de Beauvoir en el sentido solamente, y ahí refiero, de no podemos hablar de una esencia, sino que de alguna manera la presencia, si la convivencia, el otro, incluso nos va a ir transformando, nos va a ir generando y va a ir permitiendo que surja este que somos. La existencia precede a la esencia, sería el concepto. Entonces, desde ahí estoy de acuerdo en este sentido de la deconstrucción. Solamente utilicé este argumento para este espacio. Lo otro, bueno, la persona que cito, oigo que no es alguien que refieren, y creo que a partir de aquí también es interesante hablar de las narrativas, que precisamente es a donde yo voy. Si yo no entro a esta narrativa o a este pensamiento, curiosamente, el argumento que yo tenga no tiene cabida, porque solamente entrando hacia donde son aceptadas como feministas es que la autora puede tener una fuerza. Pero yo tomo la autora solamente para hablar precisamente cómo el acto de repetir, el acto de vestirse, de personificarse en algo, termina llevándonos a unos estereotipos que generan mucha violencia, ¿no? Solamente mi punto era para ese sentido, ¿no? Y si yo lo amplío a la terapia, y cito algunos, como Eric Berner, habla como el guión de vida, cómo vamos ejemplificando personajes, y precisamente este personaje nos limita cuando necesitamos movernos de otra forma. Aquí ya no me estoy metiendo con el género, estoy hablando de elementos propiamente de vida. Si yo estoy muy claro en pensarme como el ayudador, no me doy permiso de recibir ayuda, o no me doy permiso también de moverme a otros espacios. También otro elemento que platiqué es de esta importancia de regresar otra vez a la negociación con el otro, ¿sí? En este tema del otro como un tú, y ni siquiera mencionando un hombre o una mujer o cualquier otro tipo de clasificación que pueda ser muy válida, ¿sí? Sino la importancia de la comunicación y el diálogo. Y entonces apuntaba hacia allá, ¿no? Es importante abrir otros espacios de diálogo para que precisamente a partir de esta dialéctica, de esta negociación y también efectivamente de una deconstrucción, podamos seguir trabajando para este encuentro. Yo podría decir que el día de hoy, por lo menos en México, tenemos una mujer, después de 200 años. Y viene con toda una serie de elementos muy, muy, muy importantes que precisamente vienen a plantear este asunto, ¿no? Esta importancia de detener toda la violencia que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo. Esto me refería con que había que visibilizarlo, y esto ya está aquí. Mi invitación es, ¿y qué hacemos para la negociación? ¿O nos vamos a quedar mucho más tiempo, ¿sí?, en este diálogo de luchas de hombres y mujeres? Y nuevamente vamos a estar descuidando el espacio del trabajo también con la escucha, con los diálogos, y entender otra vez que son narrativas. Yo puedo entrar completamente a otro espacio y hablar de la importancia de la salud del ser humano como alguien capaz de adaptarse, alguien capaz de negociar con su medio ambiente, y el medio ambiente es el otro, el que me pongan, ¿sí? La importancia de pronto del autoconocimiento como una forma de decir, dejo de estar moviéndome desde mis heridas para trascender mis heridas y ayudar a otros. Ese es ese espacio el que a mí me interesa, donde creo que es bien importante fluir con la realidad. Y previo a esto, claro,
había que ir señalando, por supuesto, lo que venía. Si no se señala y se invisibiliza, ¿cómo lo transformamos? El asunto es que si nos quedamos todo el tiempo en la visibilización excesiva, sin proponer, sin proponer, entonces ahí es donde sigo viendo elementos fuertes, porque en el consultorio, y sí me gustaría saber si alguien lo vive distinto, y en cantidad de libros, hablo de cientos de libros de enfoques, no solamente hablo de cosas que estén de moda como biodecodificación o constelación, no, estoy hablando de libros psicoanalíticos desde hace muchísimos años, de libros de terapia gestal, de trabajos de somatización, donde se ha visto cómo se somatiza a veces de maneras distintas por la influencia tan fuerte que puede haber en lo social. A veces estamos trabajando elementos de cáncer de mama y en lo individual, en el trabajo importante, resulta que tiene que ver con programas, con lealtades, con elementos propios de estereotipos que habían estado ahí. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando porque hay lugares bien importantes donde tenemos que ir a profundidad, y a profundidad también es en el consultorio. En el consultorio hay otras maneras de acompañar y expresar la psique. Gracias Miguel. Quiero aclarar algo importante. Yo no dije que al que peor le iba en el patriarcado era el hombre. Quiero aclarar eso porque yo dije que la primer víctima del patriarcado era el hombre, no la más víctima. Me explico, yo sí coincido con Andrea que la más jodida es la mujer y el medio ambiente. ¿Me explico? Si yo tengo que decir los niños, ¿no? Los niños, las mujeres y el medio ambiente creo que sí son los más jodidos. Yo dije, la primer víctima es el hombre, pero no lo ve, no lo reconoce, ¿no? No lo asume porque le conviene, por muchas causas, ¿no? A la mujer le conviene ser un objeto sexual, le conviene ser bella y agradar y operarse, y porque ejerce su poder desde ese lugar. Soy objetivada, sí, pero me viene bien también. Y esa lucha, ¿no?, entre lo que juego socialmente, el rol en el que me meto, en el sistema en el que me meto, porque es la única manera de sobrevivir que he encontrado hasta ahora, tiene implicaciones, tiene un costo, el cual pagamos, ¿no?, biológico, psíquico, social, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de construirlo, destejerlo, ¿no? Así, a ver, vamos a ver si logramos que se vean las hebras de este tejido tan complejo y tan difícil de cambiar. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Andrea. Katy. No, y también no sé, los voy a interrumpir tantito, no se trata como de a ver quién le va peor o mejor, ¿no? Porque entraríamos como en el mismo discurso de quién es más o quién es menos o quién es más víctima, ¿no? Si los hombres o las mujeres. O sea, creo que también no estamos acá para eso, ¿no? Aunque sí se me hace importante todos los datos y el fundamento que nos compartes, Andrea, para dimensionar, ¿no? Para dimensionar y para no hacer menos, ¿no? Como toda esta condición, ¿no? Como mujeres. Pero bueno, gracias. Adelante, Katy, para eso estamos aquí, venga. Claro, y me gustaría sumar. Gracias a que se manifiestan voces. O sea, hoy es un agradecimiento a todas estas voces que mi mamá no levantó la voz, ¿no? A mí, pues si yo no le entro a la terapia, pues tampoco, tal vez me hubiera tardado más, no lo sé. Un agradecimiento a estas voces, porque entonces genera movimiento en esta relación existencial que justo rescataba Miguel, ¿no? Gracias a que hay voces, gracias a que se muestra, gracias a que se pone de manifiesto, ahí hay una construcción existencial diferente. Es, pues, ¿dónde he estado? Simplemente, ¿no? De ¿dónde he estado? ¿O quién soy? ¿O es verdad? ¿No es verdad? Y ya son reacciones individuales de tapo ojos, tapo oídos, no lo sé. Sin embargo, a nivel social y en el mundo se está manifestando un movimiento existencial y eso es bien, bien valioso. No quedarnos en la separación. Ahí viene es la razón de que estamos aquí un poco, ¿verdad? Gracias. Gracias. Catalina. Venga, Andrea. Un comentario rápido, perdón. Fíjate esto que dices, Azul,
A mí me parece muy interesante porque alguna vez con la doctora Marcela Lagarde, que es una feminista muy importante y reconocida en Latinoamérica, bueno, ella nos dio la categoría feminicidio en México, nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Hubo alguien que en la conferencia le preguntó, ¿pero por qué decir víctimas? O sea, víctimas revictimiza y mantiene a la persona en un lugar de víctima. Y la doctora le respondió, la categoría víctima en un nivel jurídico nos ha costado más de 50 años tenerla. Y no se puede hablar de violencia si no hablamos de víctimas. Porque es justo lo que tú decías, Gabriel. Es verdad, yo coincido contigo. Cuando los hombres se levantan en los veteranos de la guerra de Vietnam, en esos grupos de crisis que se parecen tanto a los grupos de autoconciencia radicales, de las feministas radicales, eso fue un momento impresionante donde los hombres dijeron, esto tampoco nos conviene a nosotros, ¿no? Y yo creo que lo que dice Katy, ¿no? O sea, las voces ya están, que no quiero decir que nunca han estado, porque realmente el feminismo tiene más de 300 años. O sea que nuestras mamás, abuelas y bisabuelas también pudieron haber tenido por ahí algún eco, pero no estaba tan avivado como ahora, ¿no? Que bueno, tenemos 4 olas feministas y ahora es la 4ª, que es la mediática. Y esto mediático se ha hecho sumamente potente, ¿no? Y bueno, eso, y hace ratito le cambié el nombre a Miguel. Discúlpame, Miguel, te decía Ignacio yo, pero bueno. Gracias. Gracias, Andrea. Yo coincido también. Sí somos víctimas. Y si no somos víctimas, no hay violencia y no hay nada que cambiar. Pero no nos podemos, ¿no?, mantener en la víctima todo el tiempo porque tiene un costo terrible, ¿no? O sea, es un estatus, ¿no?, que necesitaría ser transitorio, ¿no?, y no estacionario, ¿no? Mantenernos en la víctima tiene un costo personal y familiar muy alto también. Pero es indispensable para estos procesos de reconstrucción y de reparación, coincido. Catalina Díaz tiene una maestría en terapia gestal y tiene formación en terapia de movimiento, de danza, trabaja también con mujeres, es consteladora y por eso está aquí. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu saber, de toda tu experiencia terapéutica con tus pacientes, cuéntanos, Catalina, ¿cómo es que nos ponemos a pelear? ¿Cómo se construye la radicalidad, la oposición, la ceguera? En los grupos radicales suele haber mucha ceguera para integrar y escuchar al opositor, ¿no? Y reproducimos la cultura de la guerra en la narrativa, y reproducimos la cultura de la guerra en los espacios públicos, en las instituciones, incluso en las familias. ¿Cuántas familias no hay? ¿Cuántos de nuestros pacientes no siguen peleando esposa y marido por el poder, por la sobrevivencia, por la razón, por tantas cosas, ¿no? Es muchas veces nuestro cuello de botella, ¿no? Y como no salimos de esa confrontación, es muy difícil aprender y movernos armónicamente, ¿no? Cuando estamos atrapados ahí. ¿Cómo se construye ese atrapamiento? Muy profunda esta pregunta, me parece. Muy grande, ¿no? Sí. Sí, agarra el pedacito con el que resuenes. Sí. Bueno, por lo que me viene a iniciar es la construcción del ego, ¿no? La construcción del ego, de este movimiento de yo soy yo y no soy eso. O sea, este gesto que viene desde los niños, ¿no? El niño, la niña que a los 2, 3 años empieza, no, mío, yo, no. Es este movimiento psíquico de ¿quién soy yo? Esta pregunta de ¿quién soy yo? Pues, claro, no con la conciencia, porque el neocórtex todavía no está madurado. Sí, esta experiencia de ¿soy mi mamá o soy la persona que me está cuidando? Digo mamá porque es normalmente la persona que estuve en su vientre, me amamantó, en fin. Soy, no soy, quién soy, la experiencia de piel que Miguel decía hace rato, ¿no? Esta frontera del contacto, soy, no soy, esta experiencia de iniciar
a dar los primeros pasos, camino y me alejo de mi mamá o de mi papá o de la abuela, de quien sea, y volteo, está lejos y me acerco. O sea, es una construcción del ego. Y entonces saber que yo soy yo y no soy tú. Y es importante para la experiencia de individualización. El punto es que nos quedamos solo en la individualización. No regresamos a este contacto del nosotros, ¿no? Me viene Martin Buber, ¿no? El yo-tú. Y me parece que en la pregunta que me haces, este es un origen, ¿no? El movimiento radical de quién soy y necesito saber quién soy, me separo de ti. Claro que después puede generar el miedo a ser tragado, ser absorbido, y esto es también muy del psicoanálisis, de la psicología junguiana, ¿no? Los arquetipos de necesito explorar otros arquetipos y es una experiencia humana. Entonces, pues por ahí me viene iniciar esta propuesta que dices, Gabriel. Gracias. Para mí también tiene que ver con cómo se construye esta intolerancia o estas posturas más radicales con lo que hemos mencionado, ¿no? Empiezo a nombrar la violencia, empiezo a nombrar lo que no está bien para mí, lo que no me acomoda, lo que me inquieta, lo que me somete, ¿no? Lo que me violenta, la relación, ¿no? de pareja en la que me siento, ¿no? violentada, o me siento anulada, o siento que no es injusto por cómo se vive la economía, ¿no? o la autonomía, ¿no? en la pareja. Es cuando la persona empieza a nombrar, ¿no? Empezamos a nombrar, y de ahí yo creo que un proceso como natural en el ser humano pues es polarizarnos, ¿no? O sea, me voy al otro extremo, ¿no? Entonces empiezo a nombrar, esto ya es violento, esto no estaba bien, viví así muchos años, ¿no? Y ahora sé que esto tiene un nombre, sé que, ¿no? Por eso yo creo que la gente ahorita le llama mucho la atención lo que ve en redes sociales, ¿no? Relación tóxica, violencia, ¿no? Estética, qué sé yo. O sea, creo que llama mucho la atención como esto, porque se nombra, dice, eso me pasa a mí, ¿no? Eso, ¿no? Lo sentía yo. Y entonces resueno con esto, ¿no? Lo tomo como bandera, por así decirlo, y me voy al otro polo, ¿no? Para poderlo regular, entonces me voy a ese otro polo radical, ¿no? Como un impulso, pues no sé, lo siento yo como muy primario, ¿no? En donde me voy a ese polo radical para poder regularme. Puedo explorar a lo mejor también con mi propia violencia, ¿no? Ese nombrar, ¿no? De lo que me pasaba, y a lo mejor ya soy muy radical, pero yo creo que es un movimiento natural en el ser humano para después poder llevar como, ¿no? Llevarme a un equilibrio, ¿no? Llevarme a un punto medio, ¿no? Entre que puedo nombrar esta relación violenta, puedo tener herramientas para salir de ahí y ya no estoy, ¿no? en todo el extremo radical, sino puedo nombrar, tengo, ¿no? bases para manejarlo en mi vida, y me voy a un punto más medio, ¿no? En donde sé que también, pues bueno, a lo mejor en mis relaciones de pareja pues va a surgir violencia, ¿no? Por cómo hemos sido educados, por todo lo que traemos, poder dejar de idealizar, ¿no? También relaciones o vínculos o, ¿no? formas de vida, en donde sé que también va a seguir surgiendo, pero ya no necesito, ¿no? estar ni en un polo ni en otro, ¿no? Sino en un punto más medio. Para mí, ¿no? Como terapeuta, de ahí surge también, ¿no? Como esta cosa de lo radical y de la intolerancia. Gracias, Azul. Maravilloso. Andrea. A mí me llama la atención de qué hablamos cuando hablamos de radical, porque creo que cada una está hablando de cosas distintas. Por ejemplo, para nosotras el feminismo radical solamente significa que va a la raíz de la opresión. No significa extremo, ni polarizado, ni violento, que es una categoría que se ha entendido mucho, ¿no? Como las feministas son radicales porque son violentas. Y no, resulta que el feminismo nunca ha matado a nadie, ¿no? A las que nos matan son a nosotras.
En ese sentido, por ejemplo, yo traeré autoras como Phyllis Chesler, Mujeres y Locura, que a mí me encantan, feministas radicales justamente de los años 70 en Estados Unidos, donde ella proponía que la terapia no puede tener sesgos relativistas, ni metafísicos, ni suavizados. O sea, la terapia al final es política. O sea, lo que sucede en un consultorio, cuando tú tienes 9 mujeres que están viviendo violencia de 10 consultantes, entonces tú tienes un problema político, no personal. Ese es lo que las feministas radicales hicieron una apuesta, lo personal es político. De ahí tenemos categorías que ahorita hablo azul, ¿no? Por ejemplo, la gente que mira en redes sociales bombardeo de amor, violencia vicaria, o ven, por ejemplo, luz de gas, abuso reactivo, abuso narcisista. Esas ya son categorías que se van creando desde el feminismo y la psicoterapia. Son radicales porque van a la raíz de la opresión y están describiendo fenómenos que resulta que no son personales, son estructurales. Y la gran mayoría de mujeres, sobre todo adolescentes, los están viviendo en relaciones heterosexuales. Así que aquí algo está pasando, ¿no? Y bueno, para problematizar, yo estuve mucho tiempo, por ejemplo, en constelaciones familiares. Después de ahí, bueno, hubo un movimiento importante y me fui hacia teoría de trauma. Y toda la terapia de trauma tiene mucho que ver con el feminismo, porque justamente los grupos de crisis de los veteranos de guerra, ¿no? Que son los que empiezan a conceptualizar trauma, pero a su par las feministas radicales en los grupos de autoconciencia feminista también lo hacían. Yo, por ejemplo, siempre cuestiono cómo en las constelaciones es que se habla tanto de amor y de perdón y de honra, cuando esos son preceptos y conceptos religiosos católicos. Y para sanar no tendríamos que estar inscritos en a una honra, un perdón. Hay veces que la solución no es el perdón, porque a veces también se vale tomar eso humano, sé que lo que estoy diciendo es polémico, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una niña que ha sido vendida por su mamá y su papá para ser prostituida durante toda su infancia? ¿De qué hablamos cuando hablamos del perdón? Entonces, llegar al punto medio para mí es irrelevante. Yo creo que el punto en el que esté sana la persona o esté más sana, viviendo como vivimos, en un sistema patriarcal, en un sistema psiquiatrizado, en un sistema enfermo, en un sistema donde el ecosistema está dañado, pues bueno, ese será el mejor punto. No podemos tener miedo a estar en un lugar radical y profundo y a tocar fibras que realmente han sido dolorosas, y tampoco creo que la terapia, más bien pienso que la terapia, toda terapia en el consultorio es política, y que tenemos que dimensionar que lo personal es político, porque de ahí salen las categorías que cambian las vidas de las mujeres y las niñas. Claro, igual de los hombres y de los niños. Por supuesto, porque cuando las mujeres se mueven los hombres. No hay de otra. Es lo que está pasando en el mundo actualmente. Es un movimiento radical, sí, pero porque va a la raíz de la opresión. Gracias, Andrea. Y esto nos lleva a la última pregunta y con ella al cierre, ¿sí? Viste la última parte de esto y se las hago a los 4. Ok, estamos en esta exposición en donde nos estamos dando cuenta que lo personal es político, que las posturas personales construyen y destruyen, que tienen implicaciones en lo íntimo, en lo público, en lo familiar. No es gratis vivir de una manera o de otra. Esta sí es una revolución de conciencia brutal, ¿no? Que nos atraviesa y nos posiciona en un nivel de responsabilidad en el que no estábamos como humanidad, porque es mucho más fácil externalizar la responsabilidad. Esto es lo que hay. ¿Cómo se construye la aceptación? ¿Cómo se construye la posibilidad de incluirnos y de construir juntos en medio de esto en lo que estamos? Al menos, ¿cómo empezar? ¿Cuáles son las ideas claves que se les ocurren de ese camino hacia la aceptación y la inclusión? Que seguramente las han revisado los 4 de muchas maneras. Los escuchamos. Me gustaría comenzar con esta parte. Lo primero que me viene ahorita tiene que ver con el reconocimiento. Creo que lo primero es tenemos que reconocer de alguna forma que el sistema y el impacto que ha ido transmitiendo por medio de los dispositivos de poder, como diría Michel Foucault, que pueden llegar incluso a la familia y de ahí a las instituciones y seguir reproduciéndose en distintos lugares, va a ir generando que nosotros tengamos
esta tendencia a reproducir la violencia, ¿sí? Vamos a estar siendo resonadores de la violencia. Entonces creo que reconocer y darnos cuenta, primero, que estamos atravesados por todo un sistema que lo que busca es reproducir el poder, va a ser muy importante. Y no todos están a la vanguardia de los nuevos cambios y de los nuevos autores que se vayan planteando. ¿Por qué lo digo? Porque este planteamiento de Michel Foucault sobre el tema del poder también ya quedó atrás. Y ahora Byung-Chul Han va a plantearnos que ahora nosotros mismos nos generamos nuestra propia violencia. Sin darnos cuenta nos autoexplotamos, sin darnos cuenta estamos todo el tiempo corriendo, ¿sí? Sin darnos cuenta de alguna manera entramos a estándares de belleza, como se ha dicho, y generamos toda una serie de condiciones para dejar de entrar a estos espacios donde podemos identificar qué es lo que sí va conmigo, como entrar a un proceso de mayor autorregulación. Zizek, por otro lado, o Zizek también está planteando mucho el tema de la violencia. Y yo creo que retomando a ellos, para mí el punto importante es poder tomar conciencia cómo ejerzo el poder y por otro lado también identificar los tipos de poderes que hay, porque también en el resistir hay poder. No solamente podemos estar hablando de un poder que es unilateral, ¿no? Creo que también existen maneras para poder contrarrestar y poder empoderarnos desde ese sentido. Entonces, uno sería reconocer el impacto que ha tenido la violencia en nosotros. 2, poder observar esa herida y empezar el proceso de sanación. Y el proceso de sanación es con otros. Yo apuesto mucho desde esa idea, ¿sí? Así como cada quien tiene diferentes formas de sanar, uno será por medio a lo mejor del silencio, otros buscarán enfoques terapéuticos, otros buscarán manifestaciones, formas, música, arte. Para mí, el trabajo del dolor y al mismo tiempo el conectar con la estabilidad, la regulación, la felicidad, tiene que ver con el otro. Entonces, buscar grupos, buscar espacios donde pueda ser uno escuchado para regresar a la corregulación y de alguna forma estos espacios de seguridad que también brinda el terapeuta son muy necesarios para transitar cualquier elemento de una afectación o traumático. Dentro de la teoría del apego, si nosotros nos planteamos esta visión de los espacios seguros y las relaciones que en momentos pueden ser transitorias, pero que nos pueden empezar a brindar modelos de mayor seguridad, creo que a partir de ahí podemos empezar a avanzar, ¿sí? Entonces, sería nada más finalizar con esto, es crear espacios de seguridad, regresar a poder empoderarnos por medio de identificar también cómo podemos hacer agentes de cambio en esta transformación y de alguna manera buscar la tribu, buscar el espacio, buscar el grupo, porque el otro y con el otro es como sanamos. Gracias, Miguel. Las escuchamos. Cuestionarnos también mucho, ¿no? Como terapeutas o en la profesión en la que estemos, como terapeutas, ver cómo estamos ejerciendo, ¿no? Como nuestro rol, qué tanto, ¿no? Estamos como imponiendo a quienes acompañamos, ¿no? Como todas estas cosas, ¿no? También que tienen que ver con la moral o con... Hace ratito me hizo mucho ruido lo que compartía Sandrea de las constelaciones familiares, como todo este impacto que tiene, ¿no? O sea, como estos manejos, ¿no? Como de arrodillarte frente a un padre que te abusó, ¿no? Honrar al padre que te golpeaba, ¿no? O sea, como no me atrevo todavía, ¿no? Como a criticarlo de lleno, pero sí me atrevería como a proponer el cuestionarlo, ¿no? Nada más ir poniéndolo sobre la mesa y empezar como a cuestionar como todo esto que nosotros como terapeutas creemos que sana o que debería o que podemos proponer, pero ¿desde dónde, no? Como se lo estamos proponiendo. Desde dónde ejercemos, como decía Miguel Ángel, ese poder, porque también en la terapia pues la persona viene buscando, ¿no? Como de alguna forma este apoyo y nos idealiza, nos pone como referentes, ¿no? Y ahí el terapeuta entra como en
en una línea de mucho poder también, de decir qué es lo bueno, qué es lo malo, de decir hacia dónde se va, ¿no? De esto que ahora también se empieza a nombrar, ¿no? El sometimiento somático, ¿no? O sea, yo te tengo que decir a tu cuerpo cómo sanar, qué hacer para sanar, sí, o sea, desde esta parte, ¿no? De poder, y la persona se queda ahí, ¿no? Como un poquito buscando y creyendo que tú le vas a marcar ese camino, cuando pues nuestra labor también, ¿no? Como más humanista y como ¿no? En otra línea, pues es más bien acompañar y favorecer a que esas personas, ¿no? que vienen a nosotros, pues puedan descubrir qué necesita su cuerpo, ¿no? Sin esta cosa de sometimiento o marcar ciertas pautas de cómo debería de ser el proceso, ¿no? Terapéutico o de sanación, como ahora se llama. Gracias. Gracias. Katy. Sí, bueno, ahorita que dices esto, Azul, sí, desde nuestros espacios reconozco que sí tengo mucha responsabilidad en los acompañamientos, responsabilidad también de estar en contacto conmigo y hasta dónde es lo que necesita la persona. Acompañando, también decía Miguel, el proceso de sanación de la herida, mirar la herida, y si desde la herida se van armando caminos diferentes, y en el acompañamiento y en el respeto, pues es eso, se va construyendo. Y me quedo con la reflexión de cómo encontrarnos, pues como nos estamos encontrando en este momento y esta mañana, sabiendo que somos diferentes y también somos iguales y nos queremos encontrar. Y necesitamos del otro para retroalimentarnos, para confrontarnos. La verdad es que me quedo con ideas y con movimiento emocional de lo que yo estuve escuchando. Y eso es parte de reconstruir. Muchas gracias. Gracias a ti. Andrea. Pues yo coincido con Katy, yo también me quedo así, ¿no? Como también muy agradecida por el espacio, porque pues es muy valioso para mí, ¿no? Que siempre hablo con feministas. Es muy bonito, pero estamos todas de acuerdo. Y acá es muy diferente, y la verdad es que escuchar otras perspectivas siempre es muy enriquecedor. Así que bueno, ¿cómo hacer para esta inclusión e integración? Bueno, ya me van viendo que soy un poco polémica, pero es que luego tengo ideas medio encontradas. Yo pienso que, por ejemplo, la exclusión es un derecho, y que no está mal también aprender a excluir lo que nos hace daño y lo que nos hace mal. Excluir incluso dentro del sistema familiar a quien no me trata bien, a quien me violenta. Yo creo que nuestro derecho es la exclusión, y que en tiempos individualistas la inclusión se maneja como la obligación. Yo no creo que la inclusión sea ninguna obligación. Yo creo que más bien deberíamos de... Ok, nunca me suena la palabra inclusión porque creo que está muy forzada. Creo que tendríamos que, sí, mirar una integración, pero desde un pensamiento crítico, no mágico, no metafísico, no solamente como que todos debemos integrarnos. Y definitivamente creo que para construir pisos más paritarios, en esta división tan importante que hace Celia Amorós, una feminista impresionante, filósofa española, de la esfera pública, política, y la esfera privada y doméstica. Yo me quedo mucho pensando una frase que leí alguna vez que dice: las mujeres están entrando al espacio público y político. Es verdad, las mujeres cada día trabajamos más, ganamos más dinero, podemos viajar, tenemos representación política y en muchísimos espacios, como hoy mismo vamos a tener una presidenta mujer. Sí, bueno, con todas las críticas de que ser mujer no asegura pensamiento feminista, pero a la inversa es muy diferente. Yo no veo a los hombres entrando al espacio doméstico y privado. Yo no miro a los hombres entrando cada vez más en la crianza, cada vez más en la limpieza, cada vez más en toda la parte doméstica, cada vez más en el pensamiento crítico de los vínculos, ¿no? Del cerebro mamífero, de la empatía, de las emociones. O sea, yo miro los círculos, las terapias, los consultorios llenos de mujeres. Así que pienso, la mujer está entrando en el espacio, bueno, en el espacio doméstico ya está, pero en el público ya está entrando. Pero si el hombre
no entra, o sea, está en el público, pero no entra también al doméstico, entonces no hablamos de paridad, hablamos de explotación nuevamente, ¿no? La mujer al final cuida, trabaja, gana, pero hace la comida, pero hace la cena. Y ahí está la categoría humana, que para mí eso integra, ¿no? La categoría humana, mirarnos en esa dimensión humana. Gracias. Sí, creo que todos nos vamos así, movidos, ¿no? Movidos. Excluir parece que no es obligatorio, incluir tampoco, ser hombre no es de una manera ni de otra. Parece que se puede ser gay, trans, se puede ser diverso y que esa diversidad se ha ido construyendo a través de nuestras vidas. Queremos construir esa posibilidad de integración, aún validando nuestras posiciones, aunque nuestras posiciones incluso sean contradictorias. Quizás lo que nos integra irrevocablemente es la tierra como nuestro único hogar, ¿no? Este contexto unitario al cual vamos a pertenecer, rechacémonos tanto como ¿no? se nos ocurra rechazarnos, mandándonos lejos, tan lejos como se nos ocurra mandarnos, ¿no? Seguimos en el mismo planeta, en esta misma unidad, ¿no? Energética, espiritual, ambiental, global. También es una realidad. Pero qué rico, pero qué hermoso. Pero gracias por sus trabajos, pero gracias por esos esfuerzos de estar aquí, aunque seamos diferentes, aunque opinemos diferentes. Gracias por esas ganas de escucharnos, por esa inclusión en lo humano, ¿no? Que nos hace diferentes y similares al mismo tiempo. Es un honor haberlas tenido aquí, es un honor haber compartido con todas y todos y seguimos, estamos en un viaje. Estamos en un viaje que apenas empieza, fluyendo con la realidad. Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, en esta comunidad, la tuya, queremos que sea tuya también. Aquí, donde nos interesa sanar juntos, sanar de raíz, sanar compartiendo, sanar construyendo, tendiendo puentes donde parece que no los hay. Tendiendo puentes entre realidades diferentes que necesitan conocerse, integrarse, sanarse mutuamente. Vente, síguenos. Si te gustó, compártelo con quien quieras, expándelo, multiplícalo. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas. Vámonos juntos al 6º encuentro de sanantes en Amecameca, del 10 al 13 de octubre en Iztac Multiversidad. Este año también es para ti. Si es tu viaje, acompáñanos.